A ver, piénselo un momento. ¿Y si la revolución industrial en realidad no fue sobre el progreso? ¿Y si fue de hecho una declaración de guerra? Pero no una guerra como las que conocemos, no. Una guerra silenciosa, que no se peleó en campos de batallas, sino en laboratorios, en parlamentos y, lo más importante, en la mente misma de la humanidad. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Quédense conmigo, porque en este recorrido vamos a desvelar esa guerra secreta que, sin que lo supiéramos, le dio forma a nuestro mundo actual. Y es que la historia que nos suelen contar, créanme, es solo la mitad de la verdad. Ah, el siglo XVIII. En la escuela nos lo pintan como la era de la Ilustración, ¿no? Pura razón, puro avance. Pero, ¿y si les dijera que mientras se encendían las luces de la ciencia, algo más se movía en las sombras? Un conflicto titánico, una lucha a muerte, nada menos que por el alma misma de la realidad. Imaginen la escena. Fue una era de cambio, pero radical, ¿eh? El clasicismo, con todo su orden y estructura, le cedió el paso a la pasión, al misterio del romanticismo. Y justo ahí, en medio de toda esa efervescencia, apareció una nueva figura, fascinante, el artista ingeniero. Una mente que podía, al mismo tiempo, soñar como un artista y construir el futuro como un científico. Claro, pero ese futuro no estaba escrito en piedra, no tenía un único diseño. De hecho, había dos facciones, clandestinas, luchando por imponer su propia visión. Y ojo, no peleaban por tierras, ni por oro, ni por recursos. No, su campo de batalla era algo mucho más fundamental, la mismísima naturaleza de la realidad. Entonces, ¿quiénes eran los combatientes? Bueno, pongan atención. En una esquina, la Orden de la Razón. Su objetivo, forjar una realidad única, racional, controlable, monopolista para todos. Su método, la ciencia, la industria. Su arma, por así decirlo, era el progreso. Y en la otra esquina, las tradiciones. Piensen en una alianza de místicos que luchaban por preservar un mundo tejido con magia antigua, con sabiduría ancestral. Eran los herederos de todo ese folclore, de todos esos ritos que la nueva era, bueno, quería simplemente borrar del mapa. Estábamos ante dos visiones del mundo, completamente irreconciliables. Y lo que vino después fue una purga, sistemática. Fue como un eco de las antiguas cacerías de brujas, pero con armas nuevas, más sutiles, pero igual de letales. La lógica, la imprenta. El siglo XVIII en realidad fue el crepúsculo de la magia, un tiempo de pérdidas brutales para todos aquellos que veían el universo como algo, bueno, como algo más que una simple máquina. Y es que la marcha de la razón parecía imparable. A principios de siglo, ¡pum!, impulsaron la revolución industrial en Gran Bretaña. La sociedad cambió para siempre. A mediados de siglo, conquistaron antiguos bastiones de conocimiento místico, lugares que la historia oficial, convenientemente, prefiere no mencionar. Y para finales de siglo, sus artífices, como se hacían llamar, ya estaban diseñando las primeras máquinas de computación. Cada uno de estos avances, cada invento, era un clavo más en el ataúd de la magia. Pero, ¿a qué costo? El precio humano y cultural fue inmenso. Miren estos ejemplos. La última gran tradición chamánica de Europa, la de los Sami, desapareció, se extinguió. Los oradores de sueños, guardianes de saberes indígenas, se rompieron por dentro, fracturados por el racismo de la época. Incluso conceptos como el flogisto, clave para los alquimistas de la Orden de Hermes, fueron públicamente desmentidos. Casas enteras de conocimiento, como la Casa Creamón, simplemente fueron absorbidas, perdiendo todo lo que las hacía únicas. Y es que no solo morían ideas, morían culturas enteras. Y no piensen que esto se quedó solo en Europa, para nada. A medida que el imperialismo europeo se expandía por el mundo, esta guerra por la realidad se hizo global. Grupos místicos, como el llamado Coro Celestial, empezaron a sufrir persecución y rechazo en lugares tan lejanos como China, donde, claro, esta nueva lógica occidental chocaba de frente con milenios de tradición. Pero aquí viene lo interesante. En ese afán por borrar del mapa todo lo que fuera inexplicable, la ciencia a veces creaba sus propios monstruos, sus propias anomalías, como ecos de aquello que estaba prohibido, que terminaban por desdibujar las líneas de este conflicto. Y aquí ocurre algo sorprendente. Justo cuando la razón estaba en plena lucha por eliminar la magia, uno de sus propios científicos, un tal doctor Emmy Waldman, logró lo que parecía impensable. Creó vida. Pero no con dioses, no con rituales. No, lo hizo con los fríos cálculos de la ciencia.
el primer Prometeo moderno. Qué ironía, ¿verdad? La ciencia acababa de tomar para sí el poder más antiguo y prohibido de todos, el de crear vida. Un acto que hasta ese momento siempre había pertenecido al dominio de la magia. Entonces, ¿cuál fue el resultado final de esta guerra secreta? ¿Quién ganó? Bueno, la respuesta en realidad está por todas partes. Solo hay que mirar a nuestro alrededor, en el mundo que hemos heredado. La respuesta es clara. La orden de la razón ganó. Y su victoria nos dio nuestro mundo. Un mundo de ciencia, de democracias, de tecnología. Un mundo predecible, medible y, seamos sinceros, en gran medida desencantado. Pero claro, ese triunfo tuvo un precio que seguimos pagando, muchas veces sin siquiera saber que alguna vez se libró una guerra por él. Y esa es la gran pregunta que queda flotando en el aire, ¿no? La que resuena hasta hoy. En este mundo que construyeron, este mundo de fría razón, ¿qué maravillas se perdieron? ¿Qué otras posibilidades, qué otras formas de entender el universo se quedaron para siempre enterradas en las sombras de la historia? Existen muchísimas historias olvidadas como esta, enterradas bajo la versión oficial que todos conocemos. Nuestra misión aquí es desenterrarlas. Si esta búsqueda les interesa, suscribirse es la mejor forma de no perderse ninguna.